Macroeconomía. Bien, mal, para atrás. Bien, bueno, me alegro. ¿Qué fue lo último que dimos la semana pasada? Hacemos un- una recapitulación, porque hoy, la clase de hoy, ¿vieron el power que les pasé? ¿Entendieron algo? ¿Se asustaron más de lo que... La idea con todo lo que fuimos viendo hasta ahora es poder vincular todo solo en un solo espacio y hacer análisis de políticas económicas en términos integrales. ¿Sí? Así que, ay, me parece que este no es el... bueno, no importa. Habíamos visto, o bueno, ustedes vieron con la profe María Victoria y con la profe Isabela, lo que era oferta de dinero, y conmigo vimos todo lo que era la demanda de dinero. ¿Sí? ¿Pudieron hacer los ejercicios de bonos? ¿No? Quedó más o menos claro, por lo menos, eh, vuelvo vamos a partir de aquí. Quedó más o menos claro cómo era la demanda de dinero, por lo menos, ¿sí? ¿Qué función, o cómo era la función de la demanda de dinero? Volvamos a hacer el mercado financiero. ¿Qué dijimos? ¿O qué hablamos del mercado financiero hasta ahora? La oferta monetaria, ajá, oferta monetaria. Y por otro lado, la base monetaria, sí, y la demanda de dinero. ¿Sí? ¿Qué le decíamos así? Oferta monetaria, o en algunos lugares también lo pueden encontrar como LS de supply. ¿Sí? ¿Y cómo era la forma de la demanda de dinero? ¿De qué dependía la demanda de dinero hasta lo último que vimos la semana pasada? Del ingreso y de la tasa de interés. ¿Y cómo era la función? K por I menos H por la tasa de interés. ¿Sí? Y después, una de las cosas que vimos que va a ser importante para el análisis de las políticas es que hay una relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés. ¿Sí? Si sube el precio del bono, ¿qué pasa con la tasa de interés? Baja. O al revés, si baja la tasa de interés, sube el precio del bono, ¿sí? Va en ambas direcciones. Siempre en términos inversos. Eso por un lado, como conclusión que sacamos de el mercado de dinero. ¿Y qué otra cosa más habíamos dicho entre el mercado de dinero y el mercado de bonos? ¿Cómo se comportaba el mercado de dinero y el mercado de bonos, entendiendo los bonos como demás activos financieros? ¿Que eran iguales? A ver, ¿alguien más? El bono es un sustituto del dinero, ¿sí? ¿Y cómo era el comportamiento de esos mercados? Si pasaba algo con el mercado de dinero, ¿qué pasaba con el mercado de bonos? Dijimos que eran simétricos, eran mercados simétricos, ¿sí? Si hay un exceso de demanda de dinero, entonces también hay un exceso de oferta de bonos, ¿sí? Si en el mercado de dinero hay exceso de demanda, en el mercado de bonos hay exceso de oferta. Y al revés, si en el mercado de dinero hay exceso de oferta, en el mercado de bonos hay exceso de demanda. ¿Sí? O este exceso de demanda, podríamos decir también, exceso de oferta, perdón, cuando la oferta de bono es mayor a la demanda de bonos.
Y en exceso de demanda se produce cuando la demanda de los bonos son mayores a la oferta de los bonos. ¿Sí? Estas notaciones no lo vimos la clase pasada, pero sí lo dijimos que los mercados son simétricos. ¿Sí? Eso como para tener en cuenta después a la hora de hacer el análisis global de del mercado financiero y después con la IS, la ISLM. Y después ustedes habían visto con esto todo lo que es demanda, ¿no? Y para la oferta, ¿sí? Ustedes habían visto que la oferta era igual al multiplicador bancario por la base monetaria, ¿así? ¿Sí? Entonces ahora nosotros vamos a tomar ese valor de oferta monetaria y lo vamos a dividir por P, que fue lo último que les había dicho la semana pasada, para poder trabajar con la oferta de dinero en términos reales, ¿sí? No cambia nada porque el nivel de precios ahora en el corto plazo está constante, pero simplemente como para tener en cuenta que la oferta de dinero lo vamos a trabajar en términos reales, dividiéndolo por el nivel de precios. Simplemente esa cuestión. Y lo único que nos quedaba hacer era unir las dos fuerzas y teníamos la oferta de dinero siempre va a ser un monto fijo determinado por la autoridad monetaria, que M sobre P, y es una línea vertical, ¿sí? Porque siempre es fijo. Y acá está la tasa de interés. Y la demanda dijimos que si lo graficamos con la tasa de interés, la demanda de dinero tiene pendiente negativa. ¿Sí? Más o menos tratando de unir todo lo que fuimos dando, todo lo que fuimos terminando de analizar hasta la semana pasada. Y hay que ver en este gráfico. Mientras que la oferta no le modifica nada. ¿Y hay algún punto de equilibrio? ¿Sí? Donde se chocan. ¿Sí? En ese punto, a esta tasa de interés, ¿sí? La oferta de dinero es igual a la cantidad demandada de dinero, a la demanda de dinero. ¿Sí? Bien, eso es eso que está ahí, el punto es el equilibrio. La oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. Bueno, ahora vamos a ver qué es esa impresión de dinero. No sé. ¿Qué es impresión de dinero? Acá un chico preguntó en el aula si se imprime dinero, ¿qué pasa? Y yo les pregunto a ustedes, a los chicos virtuales también, ¿qué significa una impresión de dinero? ¿Y quién lo puede imprimir? Banco Central. Si el banco, Creación de demanda, creación primaria, digamos, creación primaria de qué? de dinero, de moneda. ¿Y va a afectar a nuestra oferta monetaria? Va a afectar a la base monetaria, Va a afectar a la base monetaria y después de la base monetaria afecta a a la oferta, claro. la oferta monetaria. Perfecto. No sé quién estaba hablando. Rita. Rita Núñez, sí. Justo no vi tu nombre. Rita. Si se imprime dinero, ¿sí? ¿Qué decíamos? Que ese dinero se inyecta a la economía, se introduce dinero a la economía. Entonces, en nuestro esquema, ¿qué se imaginan que puede llegar a pasar? Ajá. En este esquema gráfico. Primero, la primera pregunta siempre, ante una pregunta así es, ¿va a afectar a la oferta de dinero o a la demanda de dinero? La oferta La se va oferta. a desplazar, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Hacia la derecha porque estamos metiendo plata a la economía, ¿sí? Entonces ahí hacen una oferta inicial y una oferta final.
¿Ah? ¿Llegaron a ver cómo se llama eso? ¿Qué tipo de política es eso? ¿Expansiva qué? Porque hay dos tipos de políticas. Política monetaria. Hay políticas. Vamos a verlo ahora al final, pero lo dejo acá. Hay políticas fiscales y hay políticas monetarias. ¿Sí? Las políticas monetarias, todas las que afectaban a la base monetaria y la oferta monetaria. ¿Sí? Por ejemplo, sí, unas variaciones en el encaje, vamos a poner. ¿Qué más? Sí, la emisión de dinero sí, pero ¿cómo se introduce esa emisión de dinero en la economía? ¿Y cómo, o qué? Yo aumento la base imprimiendo. ¿Cómo? Exactamente, compra-venta de divisas. ¿Qué más? Compra-venta de bonos. Ah, vi acá que estaba el... ¿A partir de dónde será? Está un poquito corrida su línea, profe. Donde está la L de lítica, a partir de ahí para abajo, y del otro lado quedan unos... ¿A partir de ahí? A ¿Desde partir ahí? de... Sí, sí, ahí ya está torta para adentro torcida, pero sí, Pero esta parte que está acá, encaje, compra-venta, ¿esto se ve? encaje compra, eso sí. Lo que Ya, no se ve es lo de arriba, políticas. sí. Claro, de políticas monetarias. Y del otro lado también, del otro lado se ve todo, de hecho a usted le sobra un espacio, podría escribir un Ah, poquito bien, más a la derecha. bien. Yo no sé por qué no pintan eso nomás. Hay una cinta acá, pero Nosotros vamos a llevar unos marcadores de acrílico para pintar pizarrón esa parte. ahí se ve la segunda línea que hice del otro lado. Sí, la segunda se ve todavía. Perfecto. Bien, sí, claro. ¿Y las fiscales? ¿Cuáles eran las políticas fiscales? Gasto, sí. Mira acá. Gasto público, ¿qué más? Impuestos. Bueno, variaciones en los gastos y variaciones en los impuestos y variaciones en transferencias. Impuestos fijos y proporcionales. ¿Sí? Bien, y acá faltaría una política monetaria que habrán visto créditos al sector público. Los redescuentos están, Y profe. redescuentos, exactamente. ¿Cómo funcionaba el encaje? El encaje es el porcentaje que establece el Banco Central Ajá, como mínimo que los bancos comerciales no pueden prestar, o sea que tienen que tener disponibles. ok. Entonces, si aumenta el encaje, nosotros podemos decir que es una política monetaria, eso ya estamos todos de acuerdo. Sí, claro, exactamente. ¿Es una política monetaria expansiva o una política monetaria contractiva? Si Es, aumenta el encaje. es contractiva porque disminuye el movimiento del mercado, digamos. Es contractiva porque, ¿qué pasa con el encaje? Si aumenta, quiere decir que si pasa de 0,3 a 0,4, ahora los bancos comerciales tienen que guardar más plata y es menos plata que pueden prestar al público. Entonces, es menos plata que se crea de forma secundaria. ¿Y la compra-venta de divisas? Si es una compra de divisas, es una política fiscal expansiva o una política fiscal contractiva. Expansiva. Y bueno, acá me faltó poner bonus. Si compro divisas, saco las divisas del mercado y
Meto a la economía efectivo o pesos, ¿sí? Lo mismo para los bonos. Crédito al sector público. Expansiva, ¿sí? Si aumento el crédito. ¿Y los redescuentos? ¿Qué eran los redescuentos? También es expansiva, es un préstamo a los bancos comerciales. Un préstamo a los bancos comerciales. Es decir, que los bancos comerciales pueden prestar más plata y por lo tanto hay más creación secundaria. Y ahí se hace redescuento, nomás le decíamos reducción o aumento de redescuentos. ¿Va a ser un Profe, aumento o una disminución? ¿Sí? profe, siempre que la política monetaria permita mayor creación secundaria, va a ser una política expansiva, ¿no? Porque Exacto, permite mayor circulante de dinero. de dinero, exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos acá, una política monetaria expansiva, por ejemplo, ¿qué pudo haber pasado acá? En este gráfico. Compra de divisas, compra de dólares, ¿sí? Bien, y entonces nosotros teníamos, ya sabemos qué son las políticas fiscales, ya sabemos qué son las políticas monetarias, ahora tenemos que tratar de determinar qué efectos producen esas políticas en nuestra economía real, ¿sí? Entonces, primero, para poder tener en claro las políticas fiscales, obviamente que primero afectan al mercado de bienes. Y las políticas monetarias, obviamente que primero afectan al mercado financiero. ¿Sí? Entonces, si estamos en el mercado financiero y hay una política fiscal, política monetaria, nosotros sabemos que primero tenemos que empezar nuestro análisis por acá. Siempre partimos de un equilibrio inicial. ¿Sí? Había una tasa de interés que nos determinaba el equilibrio, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora? A esa tasa de interés inicial, cuando se produce una política monetaria expansiva, ¿sí? ¿Qué vemos acá en esto? La oferta monetaria nueva quedó por acá y la demanda de dinero quedó por acá. ¿Qué es eso? Estamos diciendo que la oferta monetaria es mayor a la demanda de dinero. La oferta de dinero es mayor a la demanda de dinero. Exceso de oferta. Exceso de oferta de dinero. Y como los mercados son simétricos con los otros activos financieros, ¿qué va a pasar en el mercado de bonos? Exceso de demanda. Exceso de demanda de bonos. O pueden ponerlo así. La demanda de bonos va a ser mayor a la oferta de bonos. ¿Sí? Cuando hay mucha oferta de algo, ¿qué suele pasar en un mercado? Baja el precio. Baja el precio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se presiona a la disminución en el precio de los bonos. ¿Y ahí qué pasará con el interés? Y va a, ¿se acuerdan que había una relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés? Entonces, esa disminución del precio del bono va a hacer que Aumente la tasa de interés. aumente la tasa de interés. A ver, para ahí algo que estamos haciendo mal. La oferta, perdón, hay exceso de demanda, presiona, a ver, tiene que bajar la tasa de interés. La oferta
Tiene que subir el precio de los bonos, perdón, algo no me estaba saliendo. Me estaba enfocando en la oferta de dinero. Cuando hay mucha demanda, yo tengo que tratar de equiparar oferta y demanda, entonces sube el precio de algo, ¿no? Sube el precio de los bonos y por lo tanto baja la tasa de interés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que ir acá. Tasa de interés de equilibrio, 2. ¿Sí? Esta era la 1. Este análisis, ¿sí? Tendríamos que hacer cada vez que vemos alguna variación en nuestro mercado de dinero, ¿sí? Generalmente lo vamos a analizar cuando hay políticas monetarias expansivas o contractivas. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esa es el análisis de una política monetaria, pero ¿qué pasaría? Tasa de interés. Estamos en una situación inicial de una demanda de dinero sub 0. Vamos a poner 1 como estamos poniendo hoy. Y el equilibrio está por acá. Y sucede que por algún motivo aumenta el ingreso o la producción. ¿Afectaría eso a nuestro mercado de dinero? Exactamente, nosotros dijimos hoy que la demanda de dinero depende de la renta, ¿sí? Entonces, si aumenta la renta, la gente va a querer tener más efectivo en sus bolsillos. Entonces, por lo tanto, se desplaza la demanda de dinero hacia la derecha. ¿Sí? Y ahí de nuevo el mismo análisis que hicimos hoy. A la tasa de interés inicial, ¿qué va a pasar? Desplazamiento de la demanda de dinero. A la tasa de interés inicial, ¿qué se produce? La demanda está por acá y la oferta está por acá. La demanda es mayor a la oferta. Pasa lo contrario que pasaba acá. ¿Se entiende? Acá está la demanda y acá está la oferta, porque me fijo en la curva de oferta. En la oferta monetaria. Sí. Acá no dijimos que hay una política fiscal, simplemente dijimos que por algún motivo aumentó el ingreso. Y sabemos que esta variable afecta a nuestra demanda de dinero. Y fíjate que es la única variable que puede generar esos efectos o otro desplazamiento en el mercado financiero, porque la tasa de interés es endógena, ¿sí? Y ya está acá en mi gráfico. Entonces, variaciones en la tasa de interés yo lo veo como movimientos a lo largo de la curva. La única que genera variaciones, perdón, desplazamientos en la demanda de dinero va a ser el ingreso. Puede ser un aumento o una disminución. Obviamente que si cae el ingreso, la demanda de dinero se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Y ahí lo mismo. Cuando sucede eso, decimos, bueno, la tasa de interés inicial, ¿qué pasa en el mercado? La demanda es mayor a la oferta, ¿sí? Como los mercados financieros son simétricos, ¿qué pasa en el mercado de bonos? Primero hay que
hacer la simetría, como para que quede un poco ordenado. Si hay exceso de demanda, acá va a haber exceso de oferta. O sea, la oferta de bonos va a ser mayor a la demanda de bonos. Y por lo tanto, cuando la oferta es más alta, presiona a la disminución en el precio de los bonos, ¿sí? Y por la relación inversa entre el precio de los bonos y la tasa de interés, eso va a generar una suba en la tasa de interés. Profe, ¿se puede asimilar la relación entre los bonos y el dinero con lo que veíamos en micro de los bienes y los bienes sustitutos? Sí, exactamente, que hoy dijimos inclusive que el dinero y el bono, o los bonos, son bienes sustitutos. Entonces, Claro, funcionan de la obviamente, misma manera, digamos. sí, obvio, obvio. Es que es exactamente ese mismo análisis microeconómico de qué pasa en un mercado cuando varía el precio de un bien sustituto. ¿Se acuerdan que hacíamos los dos gráficos? Acá inclusive si ustedes quieren, podrían hacer en el mercado de bonos, suponiendo que tiene pendiente negativa la demanda de bonos y positiva la oferta, ¿sí? Vamos a poner cantidad de bonos y acá los precios de los bonos. En este caso, que aumentó la demanda en el mercado de bienes, ¿qué pasa? En el mercado de bienes, en el mercado de bonos, ¿qué pasa? Si aumenta la demanda de dinero, en el mercado de bonos, cae la demanda de bonos. Claro, porque quieren más plata en el bolsillo y deshacerse de los otros activos financieros. Entonces, fíjense acá, en el nivel de precio de bono, se produce, la oferta quedó por acá y la demanda quedó por acá. Se produce lo que dijimos hoy, un exceso de oferta de bonos. Que del análisis micro que ustedes lo vieron el año pasado, eso presiona a la baja en los precios. Precio de bono 2. Y si baja el precio, eso va a terminar impactando o va a terminar presionando al aumento en la tasa de interés por la relación que nosotros habíamos visto que tiene el precio del bono con la tasa de interés. Esto así es el análisis microeconómico que lo habíamos visto, o que ustedes lo habían visto el año pasado. No hace falta que lo hagan esto, pero si les sirve como ayuda a memoria para entender esta relación acá, también está bien. ¿Se entiende a los que están en la virtualidad? Sí, profe, clarísimo. Buenísimo. Bien. ¿Cómo sube la tasa de interés? ¿Sí? Volvemos a un nuevo equilibrio I2. ¿Sí? Ahí van a ver que en algunos lugares dicen que cuando aumenta la renta, se desplaza la demanda de dinero por motivo, ¿qué decíamos? Los motivos que decía Keynes. ¿Se acuerdan que eran 3 motivos? Cuando aumenta la renta, la demanda de dinero se desplaza por motivo transacción y motivo precaución. ¿Sí? Y al estar en este punto, sucede todo esto que dijimos acá, el exceso de demanda de dinero, exceso de demanda de bonos, exceso de oferta de bonos, perdón, que presiona a el aumento en la tasa de interés. La demanda de dinero, como empieza a aumentar la tasa de interés, la demanda de dinero comienza a disminuir un poquito, ¿sí? Por el motivo especulación. ¿Se queda más o menos entendido? Veo con unas caras. Sí, por eso se habla muchas veces en el mercado del dinero de la timba financiera, como que se compra con el rumor y se vende con el hecho.
Exactamente, y cuando decimos, en términos prácticos, ¿no? Cuando empieza a subir la tasa de interés, a mí ya no me conviene tener tanto efectivo en el bolsillo, me conviene ir a invertir en otro activo financiero. Por eso es que disminuye un poco las cantidades demandadas del dinero, pero es un movimiento sobre la nueva demanda de dinero. Y decimos que es por el motivo de especulación, porque voy jugando entre lo que pasa con el dinero y lo que pasa con los bonos. Bien. Y una última cosita a tener en cuenta es que hay veces, puede pasar, ¿se van a graficar? Que la tasa de interés es tan baja, ¿sí?, que la demanda de dinero deja de depender de la tasa de interés. Es decir, como que se anula ese, dentro de lo que es la demanda de dinero, se anula este componente. Y por lo tanto, a una tasa de interés tan baja, yo acá, sí, obvio, tasa de interés, saldo real. La demanda de dinero, real. Esta era nuestra demanda de dinero, ¿no? Que tenía pendiente negativa. Cuanto más alta es la tasa de interés, ¿qué pasaba con nuestra demanda de dinero? Más baja es la demanda, ¿sí? Si baja la tasa de interés, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Aumenta la cantidad de demanda de dinero. ¿Por qué pasaba eso? En términos prácticos. Me es indiferente tener el efectivo o tener activos financieros. Hay un punto en que la tasa de interés es tan baja, ¿sí?, que decimos la demanda de dinero se vuelve completamente horizontal. Deja de depender de la tasa de interés. Acá pregunta el compañero, la tasa de interés es tan baja, ¿sí?, que ya no necesita invertir porque no le da ningún rendimiento, ¿no? Entonces, me es indiferente quedarme con efectivo o quedarme con bonos. Y ante poder tener efectivo que me da liquidez, voy a preferir tener efectivo, ¿sí? ¿Por qué los otros, o por qué yo decidí invertir en otros activos financieros? Porque me generaban algún rendimiento, pero si la tasa de interés es un 0,05%, y la verdad que no tiene mucho sentido invertir, dejar inmovilizada mi plata, no poder hacer transacciones, ¿sí?, si me va a generar un rendimiento de 5 pesos de acá a un mes, ¿sí? Entonces, la demanda de dinero se vuelve horizontal. Y ahí lo único que hay que tener en cuenta, después cuando hagamos políticas, si la oferta monetaria está en un nivel como por acá, en el que la tasa de interés es muy baja, aplicar políticas monetarias expansivas, ¿sí?, decimos no genera ningún tipo de efecto en nuestro mercado financiero. La tasa de interés no se modifica para nada, ¿sí? Lo único que estará pasando es que hay más efectivo dando vuelta, más efectivo circulando en la economía. Es lo único, ¿sí? Cuando la tasa de interés es muy baja, si nosotros aplicamos políticas monetarias expansivas, ¿sí?, no pasa nada, es como que el equilibrio queda igual, digamos, ¿sí? La única diferencia es que hay más efectivo dando vuelta, más circulante. Y a eso se le llama trampa de la liquidez, ¿sí? Estamos entrampados en la liquidez. Estamos como encerrados en solamente tener efectivo para hacer transacciones líquidas. ¿Hay algo más? Ah, bueno, eso ya le dije. Bien, y esto último, para tener en cuenta, esto que hablamos hoy al principio, cuando hay políticas fiscales, ¿sí?,
gasto público, transferencias, impuestos, va a afectar al mercado de bienes. Y cuando hay políticas monetarias, compra-venta de bonos, compra-venta de divisas, redescuentos, crédito al sector público y encaje, falta ahí, son políticas monetarias que afectan al mercado financiero primero. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Sí, sácale. Perdón, profe, ¿pasó algo? Perdón, me pidieron para sacar una foto y yo me colgué respondiendo mensajes. Me quedé acá en un ¿El costado. pizarrón? Ajá, Yo voy a hacer una captura desde la compu que sale bien bueno, también. hace una captura. Avísame cuando ya haces la captura y ahí pasamos a ISLM. Chau, chau. Listo. Dale. Dejo de compartir acá y vamos a... Quiero dejar por lo menos planteado lo que es ISLM, así la semana que viene y sí seguramente van a hacer práctica, porque ya hasta acá entraría, lo que demos hoy, por lo menos en términos teóricos, seguro entras en el parcial, y después refuerzo un poco la semana que viene, se refuerza un poco, con algo más de práctica, y hasta ahí. El viernes no hay clases. ¿Día de la facultad o de la universidad? De la facultad. O sea que mañana no hay clase y el próximo viernes tampoco. Mañana no hay clases porque es feriado Ya. y el próximo viernes tampoco porque es feriado por Ok, día de la facultad, cumpleaños, no sé qué. ok. No, eso fue la universidad. Sí, nos afecta a todos nuestros... Después vamos a tener día de la carrera y así Y sucesivamente. así sucesivamente. Buena pregunta. Sí, sí, hasta lo que vemos hoy seguro, seguro. La semana que viene igual se puede dar algún contenido, no nuevo, porque va a ser más o menos dentro de todo lo que es el esquema de ISLM, pero ahora ya en las próximas clases vamos a reforzar con más práctica y más. Sí. ¿Dos? Eh, Pero durante la clase creo que nosotros tuvimos 2 horas, 2 horas y 2 horas, ¿no? Práctica y teoría. Creo que pasaron en total. No creo que esté igual. le pregunto la... ¿Qué profe? Perdonen los que están en la virtualidad, los chicos están preguntando por los PowerPoint de la semana pasada. ¿Qué les falta? ¿El Power de la profe Isabela o la profe María Victoria? ¿O mío? Están todos en el grupo de WhatsApp Están todos en el aula, profe, igual. y en el Bueno. aula también. A mí me parecía que la clase cambió la profe y después llegó la otra profe y llegó otra. Claro, eso tuvieron ahora. Ah, ok. Está todo en el aula virtual. Bien, perfecto. Sí, pueden preguntar más teórico. Por eso las cosas que son más teóricas, nosotros lo dejamos que lo lean ustedes, pero lo que sea corralito, corralón y todas esas cuasimonedas y eso, sí, léanlo porque suele entrar. Sí, sí, sí. En teoría, solo teoría. Pero léanlo
Y mi recomendación es lean todo, porque macro es muy largo y todo puede entrar. No hay nada que sea menos importante que... ¿Cuántas qué? ¿Cuántos temas? Son 2 temas. Sí, solo 2. Pero ustedes no se van a copiar. Bueno, ¿se ve en la filmina? Sí. Sí. En el mío no, tiene que estar en el Power de la profe María Victoria. Bien, y vamos a pasar ahora entonces, por lo menos en términos teóricos, yo sé que es mucho contenido, bastante duro, bastante difícil, pero prefiero tratar de terminar de dar todo, que ustedes puedan tener este fin de semana largo como para leer y ponerse al día, ¿sí? Que me lo vienen prometiendo desde la primer clase, y entonces la semana que viene ya, cuando hagamos más práctica y más ejercicio o dinámicas con más prácticas, digamos, podamos manejar todos y tener bien frescos todos los conceptos. Bueno, con la profe Mavi, virtual. Y seguramente va a ser algo de práctica, porque hasta hoy vamos a dar bastante teoría y después práctica. No, a ver, sí hay un tercer práctico de ISLM. Hasta este modelo. Hasta este modelo seguro. Después depende de cómo avanzan las otras comisiones. Si las otras comisiones quedan un poco más atrasadas, por ahí los temas entran hasta lo que en las otras comisiones. Pero ISLM seguro. ¿Está más avanzado? Está. Entonces tenemos que... ISLM, ¿estamos bien? ISLM todavía no lo desarrollaron, lo van a desarrollar el lunes. Pero ellos tienen 2 días de clase la semana que viene y nosotros tenemos solo 1. Así que... Así que tenemos que meterle ficha, ¿sí? Bien. Nosotros teníamos... bueno, esto es más un poco una introducción teórica de todo lo que fuimos viendo, más que nada de la corriente keynesiana. Este autor, John Hicks, le da un poco de formalización matemática y algebraica a algunas formulaciones de Keynes, y después, con algunas contribuciones de Alvin Hansen, ¿sí? Se amplía esa propuesta de Hicks y finalmente se integran todos los mercados en este modelo que se llama ISLM. La IS viene de Investment Savings, es decir, inversión ahorro, ¿sí? ¿Se acuerdan que era uno de los equilibrios en el mercado de bienes? Una de las formas de encontrar el equilibrio. Y Liquidity Preference y Money Supply, LM, ¿sí? Que es la parte del mercado financiero de preferencia por liquidez o demanda de dinero y oferta de dinero. El equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero. Entonces, nuestro modelo justamente va a tratar de... Gracias. Justamente va a tratar de agrupar o resumir toda esa información que estuvimos hoy viendo, y del mercado de bienes vamos a sacar una curva que se llama IS, y del mercado financiero vamos a sacar otra curva que se llama LM, ¿sí? Y a partir de ese modelo es ISLM, vamos a ver que lo vamos a graficar en un solo espacio, porque ¿se acuerdan que hasta ahora graficábamos al mercado de bienes en un espacio, al mercado financiero o al mercado de dinero en otro espacio, y ahora lo que queremos hacer es
poder graficar los dos juntos. ¿Y cómo se interrelacionan esos dos mercados? ¿Sí? La IS va a tener pendiente negativa y la LM va a tener pendiente positiva. Las variables endógenas van a ser la tasa de interés y la renta. ¿Sí? Hasta ahí vamos a ver nosotros y después vamos a ver que todo este análisis nos permite hacer conclusiones agregadas sobre la demanda agregada, ¿sí? Teniendo en cuenta no solamente el mercado de bienes, sino también el mercado financiero. Y después, en el segundo parcial, van a incorporar conceptos para poder graficar la oferta agregada, ¿sí? Y hacer conclusiones con el modelo de oferta y demanda agregada. Por ahora solamente nos vamos a concentrar hasta acá, hasta el modelo ISLM. Bien, esto un poco lo que ya le estuve mencionando. En la curva IS se van a reflejar todos los equilibrios del mercado de bienes, ¿sí? Es decir, todos los puntos en que la demanda agregada es igual a la renta, ¿sí? O que la inversión es igual al ahorro. Y en la LM vamos a tener reflejados todos aquellos puntos, buenas, en que la demanda de dinero va a ser igual a la oferta de dinero. Ahora lo vamos a ver. O sea, todos estos, cada punto de la curva son equilibrios. En la LM van a ser equilibrios dentro del mercado financiero. Y en la IS, ¿sí? Cada puntito son equilibrios dentro del mercado de bienes. Es decir, que va a haber un punto compuesto por el par tasa de interés y renta, que me va a indicar un equilibrio en el mercado de bienes y un equilibrio en el mercado financiero. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a intentar derivar la curva IS. Y acá se le suma un poquito más de complejidad a nuestro análisis porque, como decíamos que era la demanda agregada en nuestro modelo, consumo, más gasto, ¿sí? Ahora vamos a derivar la curva IS, pero antes de derivar la curva IS vamos a hacer una modificación a uno de nuestros supuestos de ese modelo, ¿sí? Entonces, recordando simplemente que nuestro modelo en el mercado de bienes partíamos de la demanda agregada, que era igual al consumo, inversión y gasto público, ¿sí? Hasta ahí porque es economía cerrada. Y ahí habíamos dicho que el consumo, ¿cómo era? El consumo autónomo más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, y ahí dijimos que el ingreso disponible era todo lo que era, como para resumir. La inversión y el gasto público, ¿cómo eran? Autónomos, ¿sí? Y ahora vamos a decir, no, son autónomos. O sea, la inversión no es autónoma. La inversión ahora es inducida. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que la inversión, ¿sí? No es algo exógeno, sino que también va a estar afectada por una variable endógena de nuestro modelo, que le vamos a llamar, a ver, creo que es un B. Ahí está. La función de inversión va a tener esta forma. Y va a estar, y decimos, va a estar inducida por la tasa de interés. ¿Sí? Además de un factor que puede ser autónomo, también va a estar compuesta por una parte
que va a estar afectada por la tasa de interés. ¿Por qué creen ustedes que la tasa de interés puede afectar a la inversión? A la inversión física, ¿no? La inversión económica, es decir, a la inversión que hacen los empresarios Para la producción. para la producción, sí. Porque a mayor tasa de interés va a haber menos incentivo para los empresarios en sacar un crédito para poder invertir. Entonces se va a reducir la inversión a medida que aumenta la tasa de interés porque va a ser más caro el crédito. Exactamente. Nosotros decimos cómo afecta, ¿sí?, la tasa de interés a la inversión y es inverso a lo que decíamos en el mercado financiero. Cuanto más alta es la tasa de interés, a mí me interesaban más activos financieros porque generan más rendimiento. Pero para la parte productiva, cuanto más alta es la tasa de interés, más caro es un préstamo o un crédito para financiar compra de maquinarias, por ejemplo, y por lo tanto, menor es el incentivo a invertir. Entonces hay una relación indirecta o inversa entre la tasa de interés y la inversión. Si sube la tasa de interés, baja la inversión. ¿Sí? Tiene pendiente negativa. Y ahí lo único que decimos es que el B es un coeficiente o una elasticidad, ¿sí? ¿Qué tan sensible es la inversión a la variación de la tasa de interés? Cuanto más alto es el B, más sensible es la inversión. ¿Sí? Es la sensibilidad de la inversión, de la inversión a la tasa de interés. Sí, esta vez. Cuanto más alto es este valor, ¿sí?, más sensible o más varía la inversión cuando varía la tasa de interés. ¿Más sensible o más, como decíamos en microeconomía? Más elástica, ¿sí? A ver. Más elástica. Más elástica, perfecto. No sé quién lo dijo. Bien. Hermoso. ¿No ven? Ese nos dice, qué lindo. Qué hermoso, profesora. Qué hermoso. Qué hermoso quilombo. Lindo encima para justo para este fin de largo. Para el fin de largo, por eso me preocupa que ustedes puedan aprovechar el fin de largo, no de joda, sino estudiando. Parece un montón de fórmulas, pero la realidad es que es muy parecido a lo que ya veníamos trabajando, ¿sí? Lo único que, fíjense, partimos de nuevo de lo mismo. La demanda agregada está compuesta por el consumo, la inversión y gasto público, ¿sí? Ponemos todo lo que es el consumo, lo que es la inversión, que es la nueva inversión, y el gasto público, que sigue siendo autónomo. Después, para simplificar nuestras ecuaciones, decimos todo lo que es exógeno lo llamamos componente autónomo, ¿sí? Entonces ahí van todos los, resumimos, ¿sí? Entonces nuestra demanda agregada demanda agregada es igual a componente autónomo por T, por T. Profe, pero la deducción algebraica nos van a pedir en el parcial, ¿o no? No le van a pedir. No nos vuelva loca, profe. Sí. No, en la de... No sé. Yo creo que no, pero todo puede pasar. Pero igualmente hagámoslo juntos como para que ustedes lo puedan tener. De todas formas, el análisis más específico, lo que sí nos interesa es el análisis gráfico, no tanto el algebraico para ISLM, ¿sí? Si se les hace preguntas de forma aislada solamente para el mercado de bienes, ahí sí es muy importante el análisis algebraico. Si se le hace preguntas aisladas de mercado financiero, también es importante el análisis algebraico. Pero en la ISLM, generalmente las preguntas van más en términos gráficos, es decir, los análisis acá. Y
LM. Pero bueno, yo les quiero mostrar por lo menos cómo se deriva, si hay alguna pregunta. ¿Sí? Fíjense que lo único que cambia es esto. ¿Sí? Pero eso, todo lo que cambia ahí, Solo eso. Todo el resto queda igual. Con este componente. Fíjense que si ustedes van a las filminas anteriores, la demanda agregada es esto. ¿Sí? Lo único que se agrega es menos B por la tasa de interés. ¿Sí? Menos B por I. ¿Sí? Este no es el ingreso de equilibrio, este es la ecuación de la IS. Esto, que está acá. ¿Sí? Que son todos los equilibrios dentro del mercado de bienes, ¿sí? Porque acá que nos falta hacer, nosotros tenemos la demanda agregada y decimos que todos los puntos de equilibrio van a suceder cuando la producción es igual a la demanda agregada. Entonces lo único que hago y reemplazo. No sé si quieren que lo derive o vamos de largo. ¿De largo? Profe, la derivación es la que está en el Power. Exactamente. Ah, no. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, sí. Perfecto. Después Sí, hay que sí, ponerle sí. número a todo eso. O sea, con letra es bueno saber qué significa cada letra, ¿ya? Pero por ahora. Bien, y lo único que acá para la IS, vieron que llegamos a esa ecuación que está allá arriba. Después de toda la derivación, llegamos que el ingreso es igual al multiplicador. ¿Sí? Por el componente autónomo menos B por la tasa de interés. ¿Sí? Y nosotros en nuestro espacio ISLM tenemos como variable independiente al ingreso y como variable dependiente a la tasa de interés. Entonces lo que tenemos que hacer es reexpresar esta ecuación, ¿sí?, en función de la renta. ¿Sí? Tiene que ser I en función de la renta. Simplemente eso. O sea, ¿qué hacemos? Despejamos esta I. ¿Se entiende? En el Power creo que está. A ver. Ya está al final. Pero es simplemente despejar la tasa de interés en función de la renta. ¿Se entiende? ¿O quieren que lo hagamos? Los chicos, Puede hacerlo por las dudas. por la las duda. dudas. ¿Qué tenemos que hacer? El ingreso, ¿sí? Lo primero que podemos hacer es pasar el multiplicador que está, esta parte está como denominador, podemos pasar al otro lado como multiplicando, ¿no? A menos B por I. ¿Y ahí? La A. Pasamos restando los componentes autónomos. Esta que estaba sumando pasa al otro lado restando. Y ahí me queda menos B por I. Y ahí lo único que hacemos es pasar este B dividiendo al otro lado. Numerador positivo, denominador negativo, todo el término nos queda negativo. Negativo, negativo. Y ahí ya estaría la ecuación. Ella lo único que hace es poner la A primero y este término después. Pero simplemente jugar con las fórmulas nomás, ¿no? Despejar
esta variable, la tasa de interés. Lo importante que tienen que llevarse es que siempre tenemos estas dos variables como endógenas. ¿Qué significaba que una variable era endógena? Que está dentro del modelo, es decir, en nuestro caso, en nuestro espacio gráfico lo podemos ver, ¿sí? Vamos a ver todas las variaciones del ingreso y de la tasa de interés. Todas las demás variables permanecen constantes, ceteris paribus. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, dejo anotado acá la función IS, derivar esa curva IS. Borro todo esto. Derivar a la curva IS, vamos a partir de un equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Un equilibrio X, ¿sí? ¿Dónde está el equilibrio acá? ¿Dónde se chocan? ¿Sí? Fíjense, hasta el ingreso. Fíjense que ahora el componente autónomo, ¿cómo es? O la ordenada al origen, perdón. ¿Más o menos? Menos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en nuestro modelo anterior era solo el componente autónomo? Ahora es el componente autónomo menos esa partecita de la tasa de interés, ¿sí? Como en el mercado, en el espacio del mercado de bienes, la tasa de interés no es una variable endógena, ¿sí? Va a ser un dato, entonces va a estar en nuestra ordenada al origen. Pero sí va a ser una variable endógena después en nuestro espacio ISLM, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a decir es que este equilibrio se condice con alguna tasa de interés, algún nivel de tasa de interés. Empezamos arriba. Supongamos ahí, ¿sí? Para poder graficar una recta o una curva, con 2 puntos ya me es suficiente. Entonces ya tengo un punto acá, ¿qué me faltaría? Un punto más, encontrar algún punto más, algún par de puntos, renta, tasa de interés, que me permita graficar la IS. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Suponemos que hay algún cambio en mi variable endógena de tasa de interés. Y allá le hace una disminución en la tasa de interés. Y hay una caída en la tasa de interés. Y se ubica más o menos en este punto. ¿Sí? Esa tasa de interés, ¿qué va a generar, de acuerdo a lo que vimos hoy, en nuestro mercado de dinero? De bienes. Si cae la tasa de interés, ¿cómo puede llegar a impactar eso en el mercado de bienes? ¿Qué aumenta? La inversión, ¿sí? Recién vimos que la inversión, ¿sí? Entonces, si esto cae, esto aumenta. Si aumenta la inversión, ¿qué va a pasar con la demanda agregada? Se desplaza
hacia arriba, 32. Y ahora, fíjense, acá la ordenada al origen era con la tasa de interés 1 y ahora va a ser con la tasa de interés 2. ¿Sí? Y hay un nuevo punto de equilibrio de la renta. ¿Sí? Ese nuevo punto de equilibrio se condice con la nueva tasa de interés. Entonces de ahí ya tengo 2 puntos y puedo derivar la función IS. ¿Se entendió? ¿En la virtualidad? Creo que sí. Creo que sí. Está bien. Está bien así, pueden volver a repasarlo el fin de semana. Yo lo dejo planteado y así lo pueden digerir y procesar. No, esto es para que ustedes lo entiendan de dónde sale la IS. Puede ser una pregunta teórica, desarrolle algebraica y gráficamente la curva IS. Y ahí tendrían que hacer todo lo que dijimos hoy de la derivación algebraica y la derivación gráfica. ¿Sí? Generalmente no. Pero si lo llegan a pedir, va a ser solamente así, teórico. Profe, a mí lo que no me queda claro es dónde está la S, porque o sea, sabemos que es curva inversión ahorro, Ajá. pero, o sea, acá la diferencia, o sea, en definitiva lo que se analiza con esta curva es la variación de la inversión o del ahorro en función de la tasa de interés, ¿o no? Estoy entendiendo mal. Sí, ¿por qué? Se le llama IS de inversión y ahorro, porque acordate que todos estos puntos que dijimos acá, en el mercado... La de 45. ¿Cómo? ¿En la curva de 45 grados o Ajá. los de abajo? Todos esos puntos Sí. son equilibrios Ah, bien. en los que el ingreso es igual a la demanda agregada, pero también se cumple que el ahorro es igual a la inversión. ¿Sí? Perfecto. Esta curva tranquilamente se podría llamar IDA por esas siglas, ¿no? Claro. Pero era más simple llamarla IS. Claro. ¿Sí? Pero está implícita esa idea. Nosotros después ya... Claro, en definitiva las variables son, o sea, la variable independiente va a ser la demanda agregada y la independiente la renta o la producción, digamos. Para el espacio IS, es decir, para esta parte de acá abajo, la demanda, la variable independiente va a ser el ingreso y la dependiente va a ser la tasa de interés. O sea, todo el tiempo vamos a trabajar con la renta o producción y la tasa de interés. Está bien, pero cuando aparece la demanda agregada en la anterior, ahí es como que, claro, es como que son dos curvas superpuestas, deberíamos superponerla, pero no se puede porque en una está demanda agregada y la otra tasa de interés. Pero... Exacto, no podemos graficarlas juntas porque son dos espacios distintos, dos variables endógenas distintas. Claro. Son dos puntos de análisis, digamos, pero siempre respecto de la renta. O sea, Exacto. Sí. Bien. Siempre nos va a interesar la renta. Parece que más claro. Parece que va queriendo. ¿Qué decías vos? No, que este nuevo modelo nos permite también ver el mercado de dinero, digamos, en el que no podríamos. Ahora vamos a ver que justamente esta variable nos va a hacer el nexo, o sea, la variable de tasa de interés, nos va a hacer el nexo con el mercado de dinero. ¿Sí? ¿Qué más hay para decir acá? Bueno, siempre que varía la tasa de interés, van a haber movimientos a lo largo de la curva IS. ¿Sí? Porque es la variable endógena. Cuando hay variaciones de otros factores, ¿sí? Por ejemplo, políticas fiscales a través de
aumento del gasto o variaciones en los impuestos, variaciones en las transferencias, ¿sí? Todo eso, todos esos factores van a generar desplazamientos en la IS. Vamos a ver un ejemplo. Los otros factores que afectan al mercado de bienes. Por ejemplo, los típicos factores que analizamos, las políticas fiscales. A ver, acá no dice que varía. Pero supongamos que hay un aumento en el gasto público, ¿sí? Borro esta curva. Ya tenemos derivada la IS. ¿Sí? Y ahora vamos a decir que hay un aumento en el gasto público. ¿Eso qué es? Política fiscal expansiva. Expansiva. ¿Cómo o qué efectos genera esa política fiscal expansiva en nuestro mercado de bienes? Aumenta la demanda agregada, ¿sí? Y eso hace que la demanda agregada se desplace hacia arriba, ¿no? Vamos a poner demanda agregada 2. ¿Qué pasa? Tenemos un nuevo nivel de renta de equilibrio, ¿no? Un nivel I2 voy a ponerle y borro estas. Este era nuestro I1 y ahora tenemos un nivel de renta I2. ¿Ese aumento en el gasto público genera algún efecto en la tasa de interés? No, ¿sí? Nosotros dijimos hoy en nuestra demanda agregada, consumo más inversión más gasto público, el gasto público era autónomo, ¿sí? O sea, la tasa de interés no estaba afectado o no afectaba al gasto público. Entonces, ¿sí? A la tasa de interés original, que era esta es esta tasa de interés original. Este nivel de renta se correspondía con esta tasa de interés, ¿sí? A esa tasa de interés original, ahora hay un nuevo nivel de renta, ¿sí? Pero como la tasa de interés no varía, lo que sucede es que la IS se desplaza. ¿Sí? ¿Se entiende a los que están en la virtualidad? Claro, porque dijimos que cuando hay una variación en la tasa de interés, el movimiento se produce sobre la curva, ¿no? Exacto. Cuando es un movimiento de la tasa de interés, nos movemos hacia abajo o hacia arriba sobre la curva. Pero si se modifican cualquiera de las otras variables, hay desplazamientos de la IS. ¿Sí? Claro. Si fuera, partiendo otra vez, borro este para que no confunda. Partiendo otra vez del equilibrio inicial de esta renta con esta tasa de interés. Si hay, por ejemplo, una caída en las transferencias, ¿qué es eso? Contractiva, política fiscal contractiva, y eso ¿qué termina generando? Una disminución en la demanda agregada. ¿Sí? La tasa de interés no afecta a las transferencias, entonces la demanda agregada Se desplaza. se desplaza hacia abajo y tenemos una nueva
Fíjense que la tasa de interés permanece constante, ¿sí? Entonces, de vuelta a esta tasa de interés, tenemos un nuevo nivel de renta. ¿Sí? Como la tasa de interés no varía, entonces lo que hay es un desplazamiento de la IS hacia la izquierda. Ya estamos. A ver qué hora es. 1:30. Ya está, listo. A ver qué más queda. Bien, entonces de la misma manera, ¿alguien Sí, sí, o sea, de lo que estamos viendo entonces, este poder, por ejemplo, tiene toda la teoría, ¿no? Todo lo que estamos mostrando. Sí. No, tienen que estudiar de los libros. ¿Cuál es el libro? ¿Es un resumen? ¿Eh? Bueno, si no, los libros del Blanchard, Samuelson, Dornbusch, todos son muy buenos. Si quieren elegir uno solamente, está bien, es suficiente, pero son muy buenos para la parte de ISLM, para entenderlo. Perdón, profe, ¿me puede Sí. reiterar qué libro? El Dornbusch, el Samuelson. Ah, bien, me lo estoy Igual yo apuntando. en mi Filmina siempre les dejo, a ver, al final. Está la bibliografía adelante, sí, sí. Ajá, la bibliografía siempre está adelante o al final. A ver. Solamente para que lo tengan en cuenta. Cualquier variación de los componentes que no sean la tasa de interés va a generar desplazamientos en la IS, ¿sí? Aumentos en esta variable y disminuciones en los impuestos generan desplazamientos hacia la derecha de la IS. Sí. ¿Y en qué caso podría cambiar la pendiente? ¿Cómo cambiaba la pendiente de la IS? Con la sensibilidad de la tasa de interés, ¿sí? Con la B. Depende de la B, entonces la pendiente, profe. Depende de la B, y se acuerdan que habíamos visto en el mercado de bienes que la pendiente también podía variar con el multiplicador, con la propensión marginal a consumir y con los impuestos proporcionales. Claro, la Entonces, la pendiente puede variar con esas tres cosas. Claro. La pendiente puede variar con la sensibilidad a la inversión, con la propensión marginal a consumir y con impuestos proporcionales. Pivotea, exactamente. Claro, son todas estas variables que multiplican a otras. Estas estaban en el multiplicador y estas están en la tasa de interés. ¿Sí? Pivotea la demanda agregada si modifican algunas de estas variables. Cambia la pendiente o pivotea. Exacto. Bien. Hacemos rapidito la derivación de la LM y les queda hasta ahí. Para que lo tengan como para... La LM no es tan complicada como la IS, creo. Perdón, profe, la pendiente de la demanda agregada pivotea si cambian las variables que la integran, en definitiva. ¿Cómo? La demanda agregada pivotea Sí. si cambian las variables, o sea, si cambia la tasa de interés, dijimos que no. No. Si cambia, o sea, ¿qué variables serían en concreto? La propensión marginal a consumir, Bien. impuestos proporcionales, Bien. que son dos variables que están en el multiplicador, Claro. y
la variable B larga, que era la sensibilidad a la inversión. Perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Después lo demás generan desplazamientos paralelos, ¿no? Bien. Para la LM tenemos que volver a tener en cuenta nomás esta cuestión de que estamos analizando el mercado financiero, o sea que analizamos la parte del mercado de dinero y la parte del mercado de bonos, ¿sí? Entonces vamos a graficar en un solo espacio todos los pares de punto, ingreso y tasa de interés, ¿sí? Que muestren el equilibrio en el mercado de dinero y en el mercado de bonos. Y dijimos que el mercado de dinero y el mercado de bonos se comportan de manera simétrica, ¿sí? Entonces partimos de, otra vez tenemos que ir a los equilibrios. La oferta de dinero, habíamos dicho, era M sobre P. ¿Sí? Y la demanda de dinero tenía esa forma. K por I menos H por la tasa de interés. Eso lo vimos hoy, ¿no? Entonces buscamos otra vez todos los puntos en que el mercado de dinero está en equilibrio. Y si el mercado de dinero está en equilibrio, el mercado de bonos también va a estar en equilibrio. ¿Sí? Porque se comportan de manera simétrica. Si igualamos, de nuevo decíamos hoy, lo que necesitamos es que la tasa de interés sea la variable independiente, entonces despejamos tasa de interés. ¿Sí? Acá lo único que hicimos es igualar oferta y demanda de dinero, y por último despejamos la tasa de interés. ¿Se entiende? El mismo procedimiento que hacíamos con la IS, pero con la oferta y demanda de dinero. ¿Sí? ¿Eh? No, esta acá surge de la ecuación de la demanda de dinero. Por eso es muy importante que revisen las notaciones, porque a veces usan las mismas letras para reflejar otras cosas. No es que el multiplicador siempre va a ser un K. De hecho, creo que en algún lado aparece con un alfa el multiplicador. Y en este caso, oferta de dinero LS, ¿sí? O M sobre P, la oferta de dinero sobre el nivel de precio. ¿Ah? Claro, en otros lugares le ponían OM o solo O. ¿Alguien quería preguntar algo en la...? Sí. Que el multiplicador del mercado de bienes a veces le hacían con un K. Y en algún lado aparece un alfa. Ustedes siempre les van a decir, el multiplicador alfa es tanto. Entonces ustedes saben que ese es el multiplicador. Solo a tener en cuenta nomás que no piensen que una letra siempre va a reflejar lo mismo, porque por ahí puede confundir. ¿Sí? Entonces, de nuevo, volvemos a hacer lo mismo que hicimos para el mercado de bienes. Para poder derivar la LM, ahora vamos a graficar de forma paralela, ¿sí? El mercado financiero y acá el espacio IS. Y acá tasa de interés. ¿Sí? Y vamos a partir de algún equilibrio inicial. Siempre partimos de un equilibrio inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la curva LM muestra todos los puntos en el que el mercado financiero está en equilibrio. Y la IS muestra todos los puntos en el que el mercado de dinero está en equilibrio. El mercado de bienes está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que a esa tasa de interés hay algún nivel de renta. Bueno, yo le grafiqué de este lado al mercado financiero y de este lado a la... Pero es indiferente, pueden graficarlo de los dos lados. De cualquier lado, perdón.
Profe, entonces la IS son dos gráficos, uno arriba del otro, nomás te digo, Ajá, y sí. acá es uno al lado del otro, digamos, Y porque acá uno al lado del otro, tenemos exactamente. que, como hay una continuación de las variables horizontales. Exacto. Bien. Sí. ¿Por qué? Porque ahora nos interesa reflejar la tasa de interés en nuestro modelo IS, ¿sí? O sea, la tasa de interés es la que nos une, ISLM, la tasa de interés es la que nos une a nuestro modelo, al mercado financiero, a nuestro modelo. Y la renta es la que nos une al mercado de bienes. Por eso hacemos de forma paralela y el otro en forma horizontal. Bien, a esa tasa de interés hay algún nivel de renta, vamos a suponer un nivel de renta I1. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a suponer es que hay alguna variación en el nivel de renta, ¿sí? Hay alguna variación en nuestra otra variable endógena del modelo ISLM. ¿Qué pasaba cuando aumentaba el nivel de renta? ¿Cómo impactaba en nuestro mercado financiero o en nuestro mercado de dinero? Aumenta la demanda de dinero. ¿Sí? ¿Y ahí qué va a pasar? Entonces es la respuesta. ¿Qué pasa? Primero miro acá. ¿Cómo es la demanda de dinero con respecto a la oferta? La demanda de dinero es mayor a la oferta de dinero. O pueden poner M sobre P si les queda más fácil de entender. Y entonces, en el mercado de bonos, los bonos en la oferta va a ser mayor a la demanda. ¿No? Y entonces, ¿qué va a pasar? Baja el precio del bono y presiona al aumento en la tasa de interés. Y ahí pasa lo que dijimos hoy. Tasa de interés 2 se condice ahora con una nueva renta más alta, ¿sí? Porque dijimos hoy, aumenta la renta, ¿sí? Entonces, en el gráfico también tiene que verse reflejado ese aumento de la renta. Con 2 puntos ya tenemos toda la información suficiente para graficar la LM. ¿Ah? Bien, obviamente dijimos que cuando se modifican las variables endógenas, hay movimientos a lo largo de la curva, pero si se modifican otras variables, se generan desplazamientos en la LM. ¿Cuándo se genera eso? Cuando hay políticas, puntualmente cuando hay políticas monetarias que afectan nuestra curva de oferta. Podemos hacer un ejemplo, ¿sí? Partiendo otra vez del equilibrio inicial, ya tenemos identificada nuestra LM. Partiendo de la tasa de interés inicial, allá qué pasa, ahí. Cuando hay políticas monetarias, se desplaza la oferta monetaria y ahora vamos a ver cómo eso impacta a la LM, que va a desplazar a la LM. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una... ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó ahí? Pero
¿Qué significa ese desplazamiento de... ¿Y por qué pudo haber aumentado? Política monetaria expansiva. ¿Sí? Política monetaria expansiva genera un aumento en la oferta monetaria. ¿Y ahí qué pasa? Primero, ¿qué hay acá? La oferta de dinero es mayor a la demanda de dinero y por lo tanto va a haber más demanda de bonos que oferta y por lo tanto sube el precio del bono y cae la tasa de interés. ¿Sí? Tasa de interés 2. ¿La renta se modificó? No. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un nuevo par de renta que quedó igual, ¿sí? Con una tasa de interés distinta. Y por lo tanto, esto indica que hay un desplazamiento en la L. ¿Ah? Listo, por favor, basta. Demasiadas variables, demasiados gráficos. Profe, el fin de semana le vamos a ir mandando audio con preguntas bien concretas. Yo fin de semana no trabajo. Ustedes sí, porque ustedes son estudiantes, yo no. Bien. Después lo único que queda, ¿sí? Ahí la misma, ¿cómo se dice? Mismo resumen que habíamos hecho para la IS. ¿Cuándo se desplaza la LM? Cuando hay políticas monetarias. Si las políticas monetarias son expansivas, ¿sí? La LM se desplaza hacia la derecha. Si las políticas monetarias son contractivas, la LM se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? Ustedes pueden, hoy en sus casas pueden hacer distintos escenarios y ir viendo cómo se va desplazando la LM. Una política monetaria expansiva que hizo que se desplace la oferta de dinero. ¿Sí? Como la tasa de interés, como la renta no varía, pero sí la tasa de interés, entonces hay un desplazamiento de la LM. ¿De qué me perdí? ¿Está? Bueno, chicos, a ver quién es. Son menos 10. Yo creo que ya es más que suficiente. Esto lo pueden leer ustedes. Acá está eso que me preguntaban hoy de las pendientes, cómo cambian las pendientes. Acá está el alfa, lo simplifican con el multiplicador, ¿sí? Si cambia la propensión marginal a consumir, el impuesto proporcional o la sensibilidad a la inversión, cambia la pendiente. Y en el caso de la LM, ¿sí? Puede cambiar la pendiente ante distintos valores de K y distintos valores de H. A ver si hay algo más. Y acá está, lo único que nos falta hacer es unir, ¿sí? A la IS en este esquema, y acá este es el punto que nos interesa en este nivel de ingreso y en este nivel de tasa de interés. ¿Qué sucede? Hay equilibrio en ambos mercados, exactamente. Hay equilibrio en el mercado financiero y equilibrio en el mercado de bienes. ¿Sí? Equilibrio, donde hay equilibrio en las dos, porque cada una tiene dos equilibrios. Claro, por ejemplo, si tuviéramos una tasa de interés por acá, están en equilibrios, pero de forma aislada.
en el mercado de bienes y en el mercado financiero. Si yo quiero que toda la economía esté en equilibrio, tengo que buscar este punto. De mi brazo, de mi mano. No, ahora, acá la compañera pregunta de dónde salió esta IS que acabo de graficar. Nosotros hicimos por separado, derivamos la LM y después derivamos la IS, ¿sí? Después, lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Ustedes inclusive podrían hacer el gráfico de la demanda agregada acá arriba, ¿sí? Y esto se refleja en la IS acá abajo. Pero no hace falta. Antes de que me pregunten, ¿cómo vamos a trabajar? Solamente con este gráfico, ¿sí? El espacio con las variables endógenas, renta y tasa de interés, ¿sí? Y la IS y la LM. ¿Ah? Pero sí es importante que cuando se desplaza la LM, después vamos a ver, bueno, qué efecto genera ese desplazamiento en el mercado de bienes y qué efecto genera ese desplazamiento en el mercado financiero, ¿sí? Todos los mecanismos de transmisión los tenemos que analizar, los tenemos que saber. Por eso es importantísimo que repasen políticas fiscales y políticas monetarias, ¿sí? Bien, bueno, todo lo demás lo pueden leer. En definitiva, ¿sí? Este modelo nos ayuda a explicar qué pasa cuando hay políticas fiscales expansivas, contractivas, políticas monetarias expansivas y contractivas, o cuando hay combinación de políticas. Puede pasar que el gobierno decida aplicar al mismo tiempo políticas fiscales y políticas monetarias. Entonces, con este espacio podemos analizar qué va a pasar en la economía. ¿Ah? Listo, no los abrumo más. Lo demás pueden leerlo. Profe, pero este análisis de las políticas es lo que entra en el parcial, ¿o no Sí, necesariamente? sí. Claro, por eso tenemos que dominar eso. Después lo van a ver con la profe María Victoria seguramente, cómo son esos mecanismos de transmisión, ¿sí? De las políticas, porque hasta ahora solamente llegamos a plantear la IS y la LM. Después, si nosotros dijimos hoy una política fiscal expansiva, ¿qué va a pasar acá? Si hay una política fiscal expansiva, ¿qué va a pasar en este espacio? La IS se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Y ahí tenemos que decir, cuando hay una política fiscal expansiva, hay un aumento del gasto, aumenta la demanda agregada y por lo tanto se desplaza la IS, ¿sí? Se desplaza. Pero, fíjense, el mercado financiero quedó acá y el mercado de bienes queda acá. Este es el equilibrio inicial. Y nosotros sabemos que el equilibrio final va a ser este. Entonces tenemos que ver cómo el mercado financiero va hacia ese equilibrio 2 y cómo el mercado de bienes va hacia ese equilibrio 2. ¿Sí? Entonces hay un primer efecto que podemos decir es un efecto directo y después dos efectos que son movimientos a lo largo de las curvas IS-LM. ¿Cuáles son los efectos? Cuando se desplaza la IS, a ver, esto es política fiscal expansiva. Yo no sé si los puse en el... Sí. 18.000. Lo que vamos a hacer... Sí. Hasta acá. Sí. ¿Qué pasa? Cuando se desplaza la IS, hay una nueva renta. ¿Sí? Borro este. Esta era la renta 1. Vamos a poner renta 2. ¿Sí? Y vamos a decir, aumenta
el nivel de renta, ¿sí? ¿Cómo afecta ese nivel de renta a nuestro mercado financiero o mercado de dinero? Se desplaza la demanda de dinero, ¿sí? Al desplazarse la demanda de dinero, sucede todo lo que dijimos hoy y termina generando, al final, que suba la tasa de interés. Toda esa explicación, obviamente yo lo hice más resumido, pasa ahí, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasa? Al subir la tasa de interés, genera un efecto en el mercado de bienes. ¿Cómo? Baja la inversión. Entonces la demanda agregada se desplaza un poquito para abajo y nos movemos a lo largo de la IS, generándose el equilibrio final. Este es el ejemplo de, ¿dónde tenía? Solamente de política fiscal expansiva. Les queda pendiente para el fin de semana analizar todas estas. Pueden avanzar, pueden ir viendo para practicar las políticas de A1, ¿sí? Y dejen las políticas combinadas para la semana que viene, ¿no? No se estresen con las políticas combinadas. Pero si pueden, traten de ir analizando políticas fiscales expansivas por un lado, después en otro gráfico políticas fiscales contractivas, después políticas monetarias expansivas y por último... No, hay otro práctico de ISLM. No, creo que no. Pero todo lo que es ISLM va a ser más así en términos teóricos y gráficos. Mucho gráfico. No tanto cálculo. Algebraico no. Esa es una buena pregunta y es una buena guía para después los análisis. Cuando hay políticas fiscales, va a haber un impacto directo, ¿dónde? En el mercado de bienes. Y por lo tanto, un desplazamiento de la IS, ¿sí? Eso va a terminar generando dos subefectos o efectos indirectos, podríamos decirlo. Primero, en el mercado financiero, para que llegue el equilibrio final. Y después, en el mercado de bienes, ¿sí? Exacto. Ahora, si es una política monetaria, va a ser lo opuesto, ¿sí? El impacto directo, ¿dónde va a ser? Mercado financiero, mercado de bienes, de dinero. Es decir, es un desplazamiento de la LM. Eso va a generar un primer efecto indirecto, primero en el mercado de bienes ahora. Y después en el mercado financiero. ¿Sí? Ya con este esquema tienen como para resolver las preguntas en el parcial. ¿Qué faltaría para que quede súper completo? Poner una conclusión de qué pasa con la tasa de interés y la renta de equilibrio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá la tasa de interés y renta de equilibrio final, ¿sí? Acá la tasa de interés aumentó y la renta la 3. En realidad, finalmente la renta aumenta, ¿no? ¿Sí? Porque este es el final, acá es donde nos vamos a quedar. Este fue el primer aumento de la renta por el efecto indirecto, ¿sí? Entonces, pero finalmente
la renta termina posicionándose en este punto. Sí, pero siempre al final comparamos situación inicial, acá, comparo situación inicial con la situación final. Y ahí sí está completísimo. ¿Sí? Ya están todos 10. Espero que todos 10. Yo la semana que viene no estoy con ustedes, así que... Oye, me soltó la mano del final. Bueno, pero ahora ustedes van a ir a estudiar. Y... ChatGPT. Hasta ISLM. Nos queda un jueves más y después la otra semana es jueves y viernes más, pero va a ser, ya creo que va a ser consulta. La última. Y ahí el lunes es el parcial. Sí. Profe, el parcial es a la tarde, ¿no? No llegué. Sí, el parcial es el lunes 18 de mayo de 2 a 4 de la tarde. 2 horas. Así justito y tajante, 2 horas. Así que practiquen para responder. Practiquen los ejercicios para hacerlo rápido. Sí, porque a las 2 horas se les pide el parcial. Porque ustedes son muchos, rendimos todas las comisiones juntas y en general rendimos en los auditorios. Entonces a las 4 ya necesitan para otra clase. Sí, así que bueno. Y pero si son... Yo por mí no tengo problema, pero si son 300 alumnos, ¿a dónde vamos? ¿Afuera? Hay el curso de Choi, tengo conmigo con de chicas. Sí, justifique, pero ustedes quieren la vida resuelta también. Bueno, chicos, hicieron, yo les di un ejercicio de parcial, ¿lo resolvieron? Está pendiente, bueno. Hay alguien que me mandó, no sé si está acá o está en la virtualidad. ¿Vos? ¿Y sí? ¿Cómo es tu nombre? Micaela me mandó por correo. ¿Y yo te respondí? Ay, ¿para qué lo dije? Bueno, chicos. Hoy, la clase que viene va a ser virtual, o sea, como hoy fue... Yo la iba a dar virtual, pero la realidad es que explicar estas cosas detrás de una pantalla me iba a ser muy difícil. Entonces le pedí a la profe María Victoria si podía hacerlo híbrida para poder explicarlo, digamos. Pero ya más complicado que esto ya no va a haber, digamos. Entonces la clase que viene que sea virtual, lo van a poder entender. Hasta acá creo yo que es lo más complicado de la materia. ¿Sí? No, porque la profesora María Victoria no puede los jueves, a menos que ustedes le pidan para hacerla en otro horario, pero bueno, ahí tendrían que coordinar con ella. Sí, 25, voy a estar en el aula tanto los jueves, Era virtual. Sí, pero es solamente por hoy, solamente por hoy. Yo preferí hacerlo solamente por esto, porque necesitaba explicarlo en el pizarrón, estas derivaciones gráficas, y me iba a ser muy complicado hacerlo en la virtualidad. Pero se mantienen las clases los jueves en la virtualidad. ¿Sí? Bueno, chicos. Sí, si tienen consulta de los ejercicios, porque no llegamos a hacer ejercicios de demanda de dinero y hay ejercicios, ¿quieren preguntar? ¿Demanda de dinero? ¿Práctico? Sí. Lo que vimos hoy, sí. Los prácticos están, la parte de oferta ya la hicieron con Isabela, está todo cubierto. Quedaron algunos ejercicios de demanda de dinero que no los llegamos a ver, pero lo podemos... Chau, a los chicos que están en la virtualidad, si tienen una consulta o algo, yo me quedo un ratito.